Un gusto saludarles, como siempre, muy contento de poder vernos las caras. Yo creo que cada persona que pueda estar mirando a través de su dispositivo pueda recibir nuestro corazón, nuestro abrazo muy caluroso. El cariño que les tenemos es inmenso y deseamos vernos prontamente. Sin embargo, creo que este ha sido un tiempo especial para crecer de una forma diferente, para aprender que todo el que quiere crecer y el que cree que puede crecer no tiene nada que lo limite. Así que seguimos avanzando, seguimos creyendo, seguimos creciendo. El Señor determinó llevarnos en aumento sin importar cuál sea nuestra condición. Hoy quiero hablar un tema que sé que tal vez algunas personas lo han pensado. Hay mucha gente que dice, bueno, yo no considero que la Biblia sea la palabra de Dios porque siento que hay muchas cosas contrapuestas. Siento que se contradice. Escucho algunas cosas de la Biblia y me parece que no tiene congruencia. Como por ejemplo, Dios dice que David es un hombre conforme a su corazón, pero al mismo tiempo también dice que David no puede edificar el templo porque derramó mucha sangre. Y uno dice, bueno, pero entonces una persona que tenga esas características, ¿cómo puede ser conforme al corazón de Dios? Pareciera que se contradice, ¿no? Pareciera que hay porciones de la palabra que están contrapuestas. Y ese es el argumento de mucha gente y dice, es que me cuesta creer lo que la palabra dice. También porque comúnmente vemos gente que no conoce la palabra de Dios y cualquier cosa que escucha de otro ya lo toma como la palabra de Dios. Y a veces eso genera cierta confusión. Yo quiero que hoy podamos disipar ciertas confusiones porque hay una contraposición que seleccioné para que podamos analizarla hoy, que yo sé que nos puede cambiar la vida y que hace que los sabios se vean como tontos. Quiero que vayamos en nuestra Biblia a Colosenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Colosenses capítulo 1 versículos 9 y 10. Quiero dejar en la mesa una contradicción, entre comillas. Dice lo siguiente: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad. No he cesado de orar para que seas lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cuántos quieren vivir de esa forma desde hoy y hasta el último de sus días? Agradándole al Señor en todo. Tienes a papá contento. Creciendo en toda buena obra, avanzando y prosperando siempre en todo lo que hagas. Todos queremos una vida así. Parece la vida soñada, ¿cierto? Donde yo todo lo que emprendo, todo funciona, todo florece, todo sale muy bien. ¿Cómo puedo yo realmente ir en aumento? Y el apóstol Pablo nos está enseñando que desde el día en que algunos creyentes se acercaron a Jesús, desde ese día no ha cesado de orar para que esos que se acercaron sean llenos del conocimiento de la voluntad del Señor, en sabiduría e inteligencia espiritual, porque es la única forma en que nuestra vida puede ir siempre en aumento. Pero quiero que vayamos también a Eclesiastés capítulo 1 versículos del 12 al 14 y dice lo siguiente: yo, el predicador, Salomón, ¿no? Estoy leyendo textual. He sido rey sobre Israel en Jerusalén y apliqué mi corazón a buscar e investigar con sabiduría todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Me dediqué a ser sabio. Eso es lo que está diciendo aquí.
Mi prioridad en la vida fue ser sabio. Yo, si hay algo a lo que me apliqué, en lo que me enfoqué, si alguna meta tenía clara, era la sabiduría. Sobre todo lo que se ha hecho bajo el cielo. Escucha esto bien, bajo el cielo. Tarea dolorosa dada por Dios a los hijos de los hombres para ser afligido con ella. He visto todas las obras que se han hecho bajo el sol, y he aquí, todo es vanidad y correr tras el viento. Y si lees el capítulo completo, te vas a dar cuenta que él detalla algunas situaciones comunes, como por ejemplo trabajar, como por ejemplo divertirse, sufrir o reír, alimentarse o dejar de alimentarse, tener el deleite de una persona querida o estar solo. Todo lo que se pueda pensar que se vive bajo el cielo en estos 70, 80, 90, si tiene la misma suerte que yo, unos 150 años aquí en la tierra, usted se va a dar cuenta de que esa es la etapa, el paréntesis al que se refiere el sabio cuando dice la vida bajo el sol. La vida bajo el sol es todo lo que el hombre atraviesa mientras existe en esta tierra. Esa es la vida bajo el sol. Y él dice, sea bueno o sea malo, sea placentero o sea sufrido, todo es vanidad. Si yo logro cosas grandes, es vanidad. Pero si no logro nada, también es vano. Y uno dice, bueno, pero ya va, no entiendo algo. ¿Por qué dice la palabra que el apóstol Pablo estaba orando para que los creyentes fueran llenos del conocimiento, de la voluntad de Dios, para que abunden en toda buena obra, para que crezcan siempre, para que vivan como es digno del Señor, agradándole en todo? No parece una vida vana, no parece una vida que no valga la pena. Por el contrario, así vale la pena vivir. Pero entonces Salomón dice, el sabio dice, pero todo lo que se hace bajo el sol es vano. Y pareciera dos partes contrapuestas de la palabra. Y tú dices, te lleva a preguntarte, ¿vale o no vale la pena vivir? ¿Vale o no vale la pena que yo le sirva a Dios? Porque si todo es vano, ¿vale o no vale la pena lo que estoy emprendiendo? ¿Vale o no vale la pena los proyectos que tengo? ¿Vale o no vale la pena el talento que tengo, el oficio que tengo, el proyecto de vida que me tracé? ¿Realmente funciona o no funciona? ¿Vale de algo o no? Porque según el sabio, según Salomón, él dice que todo es vano porque tanto al rico como al pobre los llevan al mismo lugar. El que logró y el que no logró. El que logró mucho y fue de impacto social en su generación, dice el sabio, pronto será olvidado y su nombre no será recordado. Entonces, ¿de qué sirve dejar un legado? Yo quiero vivir para dejar un legado en la vida y en el mundo, que las cosas sean mejores, dejar un mundo mejor. Y uno dice, pero si me van a olvidar, entonces ¿para qué voy a sufrir tratando de ser tan bueno si todo es vano? Entonces, pareciera que carece de sentido la vida bajo el sol. Pero el punto es que aquí está la diferencia. El apóstol Pablo en Colosenses dice lo siguiente: oro para que sean llenos de toda sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Quiere decir que hay una sabiduría espiritual y una sabiduría de este mundo. Una sabiduría que proviene de Dios y una sabiduría que nace en el hombre, que se origina y se fundamenta en el corazón del ser humano, en el corazón del hombre. Y todo lo que vale la pena o no vale la pena, ese juicio nosotros podríamos determinarlo acertadamente dependiendo de la sabiduría en la que nos estemos apoyando. Escucha, la sabiduría
en la que nos estemos apoyando para juzgar las cosas de la vida determina qué vale la pena y qué no. Si me preguntas qué es la sabiduría, yo te diría, es la capacidad de escoger lo que vale la pena. El sabio dice, yo estudié con sabiduría todo lo que se hace bajo el sol. Y me llama la atención que dice bajo el sol, porque la frase bajo el sol indica un espacio, una dimensión específica. Y esa dimensión específica es la dimensión terrenal, es la dimensión de lo natural y de lo humano, no de lo divino. La contraparte de lo que está bajo el sol es lo que está sobre el sol. Es lo que está sobre el sol. Y él dice, yo estudié todo lo que está bajo el sol. Y resulta que todo lo que es humano y terrenal, sea bueno o malo, sea placentero o sufrido, me parece que es vanidad. Todo lo que está bajo el sol, todo lo que no tiene el ingrediente divino, todo lo que no procede de lo alto, del Padre de las luces. Y tiene toda la razón, no es una contraposición. Por eso el apóstol Pablo dice, yo oro para que sean llenos del conocimiento de su voluntad y sean dotados de toda sabiduría y comprensión espiritual, porque eso es lo que le añade a esta vida terrenal valor. El domingo pasado o la reunión pasada hablábamos de que ser cristiano y ser un hijo de Dios no se trata de dejar de ser una mala persona para convertirme en una buena persona, de dejar de ser inmoral para comenzar a ser moralmente aceptable. No tiene que ver quizá con las tradiciones, soltar algunas que no convengan para empezar a vivir bajo una tradición mejor y más aceptable socialmente. No se trata de dejar de robar para ahora empezar a trabajar. Eso está muy bien y esas prácticas están bien, pero cualquiera puede tener un cambio de conducta moralmente aceptable en el mundo aún sin tener a Cristo. El hecho de que seamos buenas personas en la tierra no implica que nuestra vida está valiendo la pena, porque la sabiduría terrenal te lleva a tener una vida aceptable. En la sabiduría terrenal tú entiendes, sin tener a Jesús, que matar no está bien, que robar no está bien, que consumir drogas no está bien, que serle infiel a tu esposa o a tu esposo no está bien. Eso tú lo entiendes en la sabiduría natural. No necesitas a Cristo para entender eso. Pero aún así, cuando decidas no matar, no robar, no serle infiel a tu esposa o a tu esposo, eso no implica que estás viviendo el reino de Dios. El reino de Dios es mucho más que eso. La sabiduría de Dios va más allá de simplemente ser una buena persona. Y por eso el apóstol dice, puedes crecer en todo, puedes crecer en carácter, puedes crecer en integridad, puedes crecer en inteligencia, en sabiduría, pero necesito que seas lleno del conocimiento de su voluntad, porque su voluntad no es solamente lo que se vive bajo el sol, no es solamente lo que ocurre en estos 70 u 80 años que nosotros tenemos para vivir aquí. Su voluntad es eterna, es desde siempre y será hasta siempre, porque tiene el sello de la eternidad. Y si nosotros no estamos conectados con su voluntad, con lo eterno, todo lo bueno o malo que podamos hacer en esta vida viene a ser vano. Por eso dice la palabra que el Señor confunde la sabiduría de este mundo y que los sabios de este mundo vienen a ser necios delante de Dios. Porque los sabios de este mundo valoran todo lo que está bajo el sol y no tienen conciencia de lo que está sobre el sol. La sabiduría de este mundo te dice, tienes que tener una buena familia, ser responsable con tus hijos. Tienes que proyectarte para que económicamente puedas estar estable, darle estabilidad a tu casa. Tienes que ser un buen ciudadano. Esa es la sabiduría de este mundo y valora las cosas que perecen con este mundo. Mientras que la sabiduría de Dios valora su voluntad.
valora su voluntad, valora su proyecto eterno. Es la sabiduría que está sobre el sol y es de la cual el apóstol Pablo está hablando y está orando permanentemente para que la iglesia sea llena del conocimiento de la voluntad del Señor. La sabiduría se trata de saber escoger lo que vale la pena en cada momento de la vida. En mi caso, yo tenía un buen plan antes de conocer a Cristo. Mi caso no se parece a muchos que tal vez dicen: no, yo estaba destrozado, destruido, mis hijos se volvieron al vicio, mi esposa me dejó, yo quebré la empresa y cuando estaba vuelto nada, llegó Cristo y me rescató. Eso es hermoso, pero en mi caso yo consideraba que estaba súper, que estaba muy bien. De hecho, cuando conozco a Jesús y comienzo a caminar con Dios, empiezo a tener problemas que antes no tenía. Empiezo a sufrir cosas que antes no sufría, pero tenía una conciencia espiritual. Tenía conciencia no solamente de lo que estaba bajo el sol, sino de lo que estaba sobre el sol. Tenía conciencia de lo eterno. Tenía conciencia de que Dios me ama, de que Dios existe. Y me empezaron a preocupar cosas que estaban en cero, como por ejemplo la voluntad de Dios y mi caminar en ella. Yo digo, no he hecho nada. Para otros, humanamente pude haber avanzado, pero eso está bajo el sol. Pero delante de Dios no he dado ni el primer paso para acercarme a la meta por la cual Él me dio la vida. Por eso el sabio dice: todo bajo el sol es vano. Todo bajo el sol es vano. Todo lo terrenal es vano, porque se fundamenta en lo natural, excluye completamente a Dios. 1 Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios, pues escrito está: Él es el que atrapa a los sabios en su propia astucia. Hay un espíritu que nos lleva a creernos sabios en esta vida y queremos enseñarle a todos a cómo vivir desligados de lo espiritual. Y Dios dice: eso es necedad. No tiene sentido que prosperes en algo que no es importante. Y no estoy diciendo que prosperar en esta vida no sea importante. Prosperar en esta vida en cosas que no son las que fueron diseñadas para ti. Prosperar en cosas para las que no naciste. Esa es la necedad. Es lo contrario, lo contrapuesto a la sabiduría. Ahora, la sabiduría espiritual procede de Dios. La sabiduría del mundo procede de los hombres. La primera tiene a Dios como el centro, es la base, es el protagonista. La segunda, la humana, la de este mundo, desplaza a Dios y pone al hombre en su lugar, en el centro, como el protagonista, como el más importante. La sabiduría de Dios te lleva a ver la vida como Dios la ve. Saben que cuando murió mi papá hace 2 años, obviamente me dolió muchísimo, no esperaba perderlo, fue repentino, fue un accidente que sucedió en un momento poco probable. Y fue un impacto emocional tremendo, ¿no? Mi papá no era joven, prácticamente tenía 56 años y era un hombre muy fuerte, muy duro, no estaba enfermo, estaba sirviéndole a Dios. Y sale de la iglesia y va a su casa y tiene un accidente de tránsito y muere en el accidente. Y muere él y su esposa. Y fue sorpresivo para todos nosotros, ¿no? Hay un pasaje bíblico que me llamó mucho la atención, que cobró vida en ese tiempo, y es lo que está en Tesalonicenses, que dice lo siguiente: que no ignoremos lo que pasa con aquellos que duermen. Primer punto, con los que duermen. Los que duermen tienen la probabilidad de ser despertados. No ignoremos lo que pasa con aquellos que duermen, para que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza.
No quiere decir que no me voy a entristecer, me entristece, pero no me entristezco como los que no tienen esperanza, porque sé algo que los que no tienen esperanza no saben, porque sé lo que el cielo dice, porque sé lo que se dice sobre el sol acerca de los que duermen. Y esa es la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de este mundo. Cuando Dios nos dota de su sabiduría, podemos juzgar las cosas, podemos decidir basados en lo eterno y no solo en lo temporal y lo vano. La sabiduría de Dios te lleva a ver la vida como Dios la ve. La segunda, la de este mundo, te hace independiente de Dios. No necesitas a Dios para ser sabio en este mundo. Pero no solamente dice la palabra que seas lleno de sabiduría, sino también de inteligencia. Porque ¿cuál es la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia? La sabiduría trata de escoger lo que realmente vale la pena, ya lo había dicho. Pero la inteligencia te hace virtuoso en algo, sin importar si vale la pena. El sabio escoge bien. El inteligente hace bien cualquier cosa que escoja. La inteligencia tiene que ver con lo audaz que puedas ser para desarrollar tareas, para ejecutar cosas. Esa es la inteligencia, te hace bueno en algo. La sabiduría es enfocarte en lo que realmente debes ser bueno. Hay gente que prospera muy fácilmente porque tiene inteligencia, pero no necesariamente estás prosperando en lo que vale la pena. Hay un dicho en el llano que dicen: ese nació en Mantillao. ¿Sí lo han escuchado, no? Ese nació en Mantillao. ¿Por qué? ¿Por qué, Rosa? Todo se le da, todo le sale bien. Así le digo yo a mi esposo, que él nació mantillado. No puede ser. Que Rosa es llanera. Usted la ve con esa pinta, pero ella es llanera. Corazón llanero, tiene el alma llanera, ¿cierto? Ok. Ahora, en el llano se dice nació en Mantillao, porque todo le sale bien. Todo lo que hace, busca la forma de hacerlo y lo hace bien. Lo hace rápido, es eficiente. Lo hace mejor que todos los demás. Esa es la inteligencia. No necesariamente tienes que ser sabio si eres inteligente. No estoy menospreciando la inteligencia. Debemos ser inteligentes, pero hay una inteligencia que puedes enfocar correctamente si eres sabio. No en tu propia prudencia, sino sabiduría de lo alto. Sabiduría de lo que está sobre el sol. La sabiduría tiene que ver con el porqué de las cosas. La inteligencia tiene que ver con el cómo de las cosas. La sabiduría tiene que ver con las razones. La inteligencia con los procesos para alcanzar la meta. ¿Por qué sigo una meta? ¿Por qué escogí esa meta? Esa es la sabiduría. La inteligencia es cómo alcanzo esa meta. La sabiduría te lleva a escoger acertadamente tus cimas, las montañas que vas a escalar. La inteligencia te enseña cómo escalarlas. El punto es: Señor, sé en lo que soy bueno y en lo que no. En eso que soy bueno, tú tienes la mano. Esa es la sabiduría. Hay cosas para las que yo soy bueno y sé que soy bueno, o era bueno porque dejé de practicarlas, pero no necesariamente era la voluntad de Dios. Cuando yo era deportista, yo jugaba en la selección nacional, tenía una buena proyección, era bueno. Pero cuando recibí a Dios y su sabiduría, entendí que eso específicamente no era la cima que debía escoger, y me dediqué a otra cosa. Siendo inteligente para el deporte en ese momento, siendo habilidoso para el deporte,
no me tocaba. En ese momento no era lo mío. Eso es sabiduría. Me dediqué a otras cosas para lo cual no era bueno, para lo cual no era inteligente, pero sabía que podía aprender y sé que puedo aprender. Entonces la sabiduría te lleva a enfocarte en lo que realmente vale la pena. El sabio Salomón dijo: todo bajo el sol no vale la pena, es vano. No vale la pena como para posicionar las tareas terrenales y los propósitos terrenales como en un propósito absoluto de vida. Mi meta es casarme, esa es mi meta de vida. Mi meta es graduarme, tener una buena casa, un buen carro, un buen trabajo. Mi meta es ser un buen profesional y prosperar y tener mucho dinero. Esa es mi meta, y amar a mi familia. Eso tienes que hacerlo. No vas a dejar morir a tu familia de hambre. Es tu responsabilidad. Dice la palabra que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Entonces no es una meta de vida proveer para tu casa, es tu responsabilidad. Diga recibo. Escriba recibo. Es nuestra responsabilidad. Hay metas mayores que solamente puedes discernirlas en la sabiduría. Mi esposa y yo emprendimos un proyecto económico desde hace ya aproximadamente 2 años. Las razones no fueron para hacer más dinero. Esa no es la meta, esa es una consecuencia. Ese es un beneficio colateral, porque eso nos puede ayudar para muchos proyectos que tenemos, ¿cierto? Pero la meta principal era conectar con personas que no teníamos acceso solo con la iglesia. Entrar en un círculo donde sabemos que podemos afectar con la palabra, con la luz de Jesús, con el amor de Jesús, con la voluntad de Jesús, a personas que no podemos afectar desde la iglesia, desde la congregación. ¿Me explico? Nos abrimos camino en un círculo, en una esfera social diferente. Esa es la meta, esa es la razón. ¿Por qué podemos tener ese enfoque? Eso por la sabiduría de lo alto. Aunque la vía sea el emprendimiento, la vía sea el negocio, la empresa. Entonces hay muchos que dicen: no, yo soy empresario. ¿Por qué? Porque Dios me hizo empresario. ¿Para qué te hizo empresario? No, bueno, sí, Dios me hizo empresario. ¿Sabes que no necesitas a Dios para ser empresario? ¿Sabes que no necesitas a Dios para ser rico? Pablo Escobar no tenía a Jesús y era mucho más rico que lo que probablemente tú vayas a ser. Es que yo necesito buscar a Dios porque estoy quebrado económicamente. Está bien, ese es el cuento con el que nosotros llegamos. Pero cuando Dios, que es sabio, te trae, te dice: sí, tú crees que viniste porque estabas quebrado económicamente, te traje porque está quebrada tu alma. Y eso es lo que yo veo más allá. Si prospera tu alma, prosperas en todo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, incluyendo las que están bajo el sol, incluyendo las que son vanas. Yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. El enfoque primario, la meta, eso te lo da la sabiduría. Por eso el apóstol decía: yo oro, no dejo de orar para que seas lleno del conocimiento de la voluntad del Señor en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que sepas escoger lo que realmente vale la pena y que seas inteligente para llevarlo a cabo. De nada me sirve que sepas escoger bien tu montaña, pero no puedes llegar a la cima. Está bien el propósito de vida que tienes. Quieres que Dios te use, quieres cambiar tu generación, quieres salvar tu casa, quieres conectar a la gente con Dios.
Pero si no aprendes a hacerlo, te quedarás encerrado con tu deseo correcto, con tu deseo espiritual, con tu deseo divino. Y ahí vas a perecer, ahí te vas a secar. Necesitamos escoger bien y hacer bien lo que escojamos. Podemos ser muy buenos en algo, pero necesitamos ser buenos en lo que vale la pena. Proverbios capítulo 1 verso 5 dice: el sabio oirá y crecerá en conocimiento o inteligencia, y el inteligente, ese que escuchó, adquiere habilidad. Una persona me preguntaba, están haciendo un programa nacional de la condición de la iglesia en Venezuela, y me enviaron ciertas preguntas, ¿no? Y una de esas preguntas era que ¿en qué consideraba yo que la iglesia ha sido afectada para siempre durante la pandemia? Una de las cosas que creo y sé y me consta que ha sido afectada la iglesia es en la inteligencia y en la sabiduría. Saber escoger bien los planes que vamos a desarrollar. Y como ya no es tan fácil aparentar el fruto, sino que ahora el fruto es probado, entonces debemos sincerarnos y ver qué tan inteligentemente estamos trabajando y haciendo la obra. ¿Por qué digo aparentar el fruto? Porque nosotros hacemos una gran convocatoria, la gente se motiva y vamos a hacerlo, pum, llenamos el lugar y uno dice: wow, ve la foto, ve el video, y uno dice: wow, qué bendición, cómo Dios usa a esa gente. Mira todo lo que está pasando. No, tú no estás viendo lo que estás viendo un montón de gente reunida, pero no estás viendo lo que está pasando. No estás viendo si el esposo golpea a la esposa en su casa, aunque los veas aquí llorando. No estás viendo los que están sufriendo de depresión. No estás viendo todos los que no han podido salir de la pornografía, de la fornicación. No estás viendo el que está luchando con los vicios y ha recaído. No estás viendo cuántos que están aquí están con malas intenciones. Tú solo estás viendo el montón de gente reunida. Y no podemos medir el impacto, no podemos medir el fruto. Pero como no podemos reunirnos, sino que vamos de casa en casa, sino que tenemos contacto personal con la gente, no está la emoción de la reunión, ahí tú puedes medir el fruto, puedes medir el cambio, puedes medir la condición espiritual, la condición emocional, la condición mental, la condición de cada persona. Y tú evalúas: oye, no lo he estado haciendo bien. Se ve bien, pero no están bien. Y la iglesia es confrontada para trabajar inteligentemente. La iglesia es confrontada para trabajar sabiamente. Hay muchos planes en los que se nos han propuesto para nosotros comenzar a desarrollar, de otros ministerios, de ministerios amigos. Y muchos de esos planes, la mayoría, hemos dicho: no, ¿sabes qué? No, eso no es para nosotros. Oro para que Dios prospere lo que estás haciendo y qué bueno, pero yo creo que eso no es para nosotros, lo vamos a dejar pasar. Porque gracias a Dios hemos tenido una cobertura precisa, tenemos una visión precisa como iglesia, tenemos una meta muy clara como iglesia que nos lleva a priorizar nuestra comunidad, que nos lleva a priorizar nuestra ciudad y nuestro país. Antes de dar a conocer la iglesia, necesitamos dar a conocer a Jesús entre nuestro círculo cercano, nuestra ciudad. Esa meta, eso que escogimos, esa montaña que escogimos escalar, es debido a la sabiduría. Pudiésemos como ministerio hacer muchísimas cosas, muchos proyectos que son muy buenos,
Hay ideas muy buenas, pero no todas las ideas buenas son la idea de Dios para ti. Y la sabiduría te lleva a identificar cuál es la idea de Dios para ti. Ay, alguien llegó y mira, ¿sabes qué? Me fue muy bien en este negocio. ¿Qué tal si te metes en este negocio? Y llegó otro. Mira, ¿sabes qué? Me fue muy bien en este otro negocio. ¿Qué tal si te metes en este negocio? Y tú dices, wow, tengo muchas propuestas. Gracias, Señor, me llueven las propuestas. Ahora, ¿qué vas a hacer? No, este fue el que ganó más. Yo me voy por esa propuesta. Basaste tu sabiduría en el dinero, en la experiencia terrenal de otro. Eso es vano, aunque te vaya, entre comillas, bien en ese negocio, porque carece de propósito divino, porque tú metes solo en natural. Vas a ser empresario. ¿Por qué? Vas a ser doctor, vas a ser músico, vas a ser deportista, vas a ser artista. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Ese por qué concuerda con el porqué de Dios. Y después que descifras qué va a hacer de tu vida, después que escoges la montaña, debes ser disciplinado para aprender cómo escalarla. La disciplina te hace mejor, porque la disciplina te lleva a desarrollar habilidades que no tenías o que eran muy pocas, que eran mínimas. La disciplina te lleva a ser bueno en algo que antes eras malo. Por esa razón los disciplinados logran más. Siempre, siempre los disciplinados llegarán más lejos que los virtuosos únicamente. Hay gente que por naturaleza tiene ciertas habilidades. Es bueno en cosas que nunca practicó. Y eso está bien, eso está genial. Pero es limitado el talento cuando no se desarrolla, cuando no se practica. ¿Qué escogiste hacer en tu vida? ¿A dónde te llevó la sabiduría? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál es tu propósito de vida? Ok, ya lo tengo. Listo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Y para eso necesito ser entrenado, necesito ser discipulado, porque la única forma en que te vuelvas bueno haciendo algo es Proverbios 1:5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. Pero si yo no me conecto con alguien a quien yo tenga que escuchar, no seré sabio. El inteligente adquirirá habilidad. Adquirir, obtener. No tenía, pero ahora tengo. ¿Cómo la adquiero? La inteligencia. Escuchando al que sabe. Escuchando al que sabe. No podemos pasarnos la vida viviendo por cosas que no valen la pena teniendo a Jesús en el corazón. Es que yo vivo por Jesús. Sí, Él es el dador de la vida. Él es el centro. Pero ¿cuál es el proyecto? Vives por Él. Pero si no sabes qué es lo que Él quiere, no puedes vivir para Él. ¿Tú vives para Jesús? Si vives para Jesús es porque descubriste para qué naciste. Si no es descubierto, si no es descifrado el para qué, no te preocupes. Esta iglesia lo estaba haciendo. El apóstol dice: yo oro para que seas lleno del conocimiento de su voluntad. Quiero que sepas cuál es de verdad su voluntad. No te afanes. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos
abundantemente y sin reproche. Si eres bueno en algo, estás haciendo algo y te sale bien, si estás prosperando en algo, pregúntale a Dios: Dios, sé que no solamente me tienes aquí para ser bueno en esto. ¿Para qué soy bueno en esto? ¿Para qué tengo habilidad en esto? ¿Qué quieres usar tú de mí? ¿Cuál es el propósito por el cual soy bueno en esto? Pero el propósito eterno es que yo soy bueno haciendo artes, es para hacerme famoso y para enriquecerme. Eso es vano, aunque necesites la fama para llegar a más y las riquezas para echar a andar algunos proyectos, ¿sí? Pero es un efecto colateral, no es el centro. Yo creo que la iglesia en este tiempo ha sido confrontada para escoger bien sus razones, para escoger bien los medios para alcanzar sus metas. Tomémonos un tiempo y evaluemos qué nos mueve en la vida. ¿Quieres tener una familia? ¿Estás soltero? Quiero tener una familia. ¿Por qué? No, para no sentirme solo. Cómprate un perro. El perro no te va a reclamar. No diga que mi esposa, no estoy diciendo que mi esposa reclama, ¿ok? Ojo, no se rían así. Esa no es la meta, para no estar solo, para no envejecer solo. Aunque tengas una familia, si no sabes sostenerla, vas a envejecer solo. Es que para yo darme gustos en la vida, porque en la vida hay que vivir bien. Uno vive una sola vez y uno tiene que vivir bien y comer bien y viajar y tener. Ok, está genial. Me gusta comer y me gusta viajar, pero no vine al mundo para viajar nada más. No vine al mundo solo para comer. Vine al mundo por algo mayor que las cosas de este mundo. Y así voy a vivir. Si tú quieres que la vida valga la pena, escoge bien tus montañas. Escoge bien y sé disciplinado para que aprendas a escalarlas. El sabio guiará a muchos hacia la luz. Y dice la palabra que los que guiaron a muchos brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. El que vive aquí por algo que vale la pena no dejará de brillar, incluso después de esta vida. Somos una iglesia que sabe para qué es iglesia: para reconciliar a todos con Jesús, para hacer que todos descubran su propósito y se vuelvan buenos en eso. Ese es nuestro objetivo principal. Esa es nuestra razón de ser, aunque hacemos muchas otras cosas, pero todo lo mueve ese objetivo. Y tú tienes tu posición, tu parte, tu tarea, tu asignación dentro de ese propósito. Padre, gracias por este tiempo. Repetimos la oración que hizo el apóstol en Colosenses. Rogamos para que tus hijos seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno de ti, Señor, agradándote en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu persona. Dótanos de sabiduría e inteligencia
Danos la fuerza para ser diligentes y desarrollar las habilidades correctas. Ayúdanos a ser efectivos en la vida, pero no efectivos en cualquier tarea o en cualquier oficio. Efectivos, Señor, en las razones por las que nos diste la vida, en el propósito tuyo. No importa que no seamos buenos en todas las cosas, pero queremos ser buenos en lo tuyo, Dios. En lo tuyo. En el nombre de Jesús yo oro para que se quiebre la confusión, para que se rompa en el nombre de Jesús los argumentos que no nos dejan escoger bien nuestras cimas, que no nos dejan escoger bien nuestros propósitos de vida. Toda confusión se va en el nombre de Jesús, y declaro que son iluminados los ojos de nuestro corazón para ver como tú ves, para escoger como tú escoges, Señor, para vivir por lo que tú vives, para apasionarnos por lo que a ti te apasiona. Haznos buenos en los medios que vamos a utilizar para alcanzar la cima. Dótanos de sabiduría y también de inteligencia. Queremos agradarte en todo. Queremos caminar como es digno de ti. Queremos crecer en todas las cosas. Queremos prosperar en el conocimiento tuyo. Gracias, Señor, porque has escuchado esta oración y despiertas en nuestro corazón la sabiduría que solo da tu Espíritu. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.